Volvemos a nuestro esquemita, ¿no? de la estadística. Ya vimos la descriptiva, nos asomamos a la inferencia estadística con los intervalos de confianza y ahora vamos a ir de lleno a la inferencia estadística. Porque con este capítulo vamos a ver el tema más importante de la estadística para mí, que es meterse en la inferencia, porque acá vamos a aprender a plantear hipótesis. O sea, cómo planteamos una hipótesis, qué significa cada una de las hipótesis que planteamos y cómo son las reglas de decisión que vamos a plantear en la deducción que vamos a hacer. Van a ver que para hacer lo que vamos a hacer van a necesitar todo lo que vimos hasta ahora, todo el bagaje de conceptos teóricos que vimos, los vamos a aplicar ahora, probabilidades, la distribución de la función de densidad de la normal y todo eso. Así que bueno, vamos a meternos acá en la inferencia. Y como siempre es interesante verlo con un ejemplo, porque con el ejemplo uno sobre ese ejemplo mete los conceptos que va viendo y los vamos focalizando mejor. El ejemplo que tienen es el que tienen en el PDF que está en el campus. Un laboratorio hace propaganda en la que dice que el tiempo medio en que la aspirina que fabrica tarda en calmar el dolor de cabeza, el tiempo medio ese es menor que 15 minutos. Tiempo medio porque va a haber pacientes que tarden menos, pacientes que tarden más. Pero ellos dicen que en promedio tardan menos de 15 minutos. Ustedes, que son el laboratorio de la competencia, sospechan que lo que dice el laboratorio no es cierto, que la propaganda no es verdad. Entonces están considerando la posibilidad de hacerle juicio o no para acusarlo de propaganda desleal, porque ustedes sostienen que en realidad tardaría más de 15 minutos. Entonces vamos a pensar qué hipótesis planteamos, cómo van a ser nuestras hipótesis. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense que uno siempre empezamos en nuestros problemas definiendo una variable. Y la variable que vamos a medir es el tiempo en que la aspirina de esa propaganda tarda en calmar el dolor de cabeza. Y vamos a suponer siempre la normal. Entonces, piensen un poco cómo harían ustedes, cómo haríamos para tratar de tomar esas decisiones. ¿Cómo diseñarían un experimento? Imagínense, así, tranqui, sin demasiada cosa. Admito. ¿Qué van a hacer? Hacemos que varias personas tomen la aspirina y Bien. medimos el tiempo que tardan en hacerles efecto y sacaríamos un promedio de cuánto tardan. Perfecto, lo vamos a hacer en una muestra. Entonces uno, ¿dónde va a ir a buscar esa muestra? ¿Dónde voy a muestrear? No puedo muestrear desde toda la población, porque no toda la población tiene el mismo grado de dolor de cabeza. Entonces uno, lo más probable que haría es un tema, pues necesito gente con dolor de cabeza. Ah, mira vos, Pablo dice, bueno, tenés que ir a un centro tipo Fleni donde se trate el dolor. Hay distintos tipos de cefaleas, hay neuralgias del trigémino, hay cefaleas en racimo, es todo un tema, es verdad, lo de los dolores de cabeza. Entonces uno, para hacer esta experiencia, acá tenés alguna, espero que no sea del trigémino, porque dicen que los que tienen neuralgia del trigémino se quieren hasta suicidar de los dolores que tienen que aguantar. Entonces uno iría a un centro donde se trata gente que tiene esas cefaleas o migrañas o todos los tipos de dolor de cabeza. Entonces, ¿qué hace? Para darle la aspirina yo tengo que esperar que esos pacientes declaren que están, por ejemplo, en un pico del dolor. Entonces, les decimos, en ese momento que tenga ese pico de dolor, se toman la aspirina de la propaganda. Y registran desde ese momento cuánto tardan en que puedan decir se me pasó el dolor de cabeza. Entonces uno tendría que hacer una experiencia más o menos de ese tipo. Tiene que tomar una cierta cantidad de pacientes. Hay fórmulas para ver cuál es el tamaño de muestra adecuado para tomar, que después vamos a hablar un poco de eso, del tamaño de muestra necesario, ¿no? Ya calculamos tamaño de muestra para estimar una media con un intervalo de confianza. También hay fórmulas para qué tamaño de muestra necesito para probar diferencias y para hacer inferencias sobre parámetros. Entonces seleccionamos el individuo, supongamos que tomamos 25 de ese instituto donde se atienden pacientes con cefaleas, le damos la aspirina y registramos el tiempo
que declara cada paciente. Algunos que sean más respondedores van a tardar menos, otros van a tardar más, y va a haber un promedio. Si uno pudiera aplicar la aspirina a toda la población, estaría pudiendo calcular el valor de mu. Si yo tuviera toda la población de pacientes que tienen todos los tipos de cefalea, ese sería mu, el tiempo medio de la población. Obviamente que no puedo, entonces tomo una muestra de tamaño n. Cuanto más numerosa, mejor. Bueno, supongamos 25 pacientes, que va a ser lo que usamos en el ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que plantear dos hipótesis cuando queremos probar, ¿no? Cuando queremos decidir algo. Acuérdense que en una de las primeras diapositivas dijimos que en estadística tomar una decisión era conllevar una probabilidad de error, y que la estadística básicamente consistía en cuantificar los errores. Bueno, ahora vamos a aprender a cuantificar el error y a ver qué error quiero yo controlar, cuál puedo controlar, y vamos a hablar un poco más de los errores. Entonces, siempre en cada test de hipótesis se plantean dos hipótesis. Una que se llama hipótesis nula. Se pone a prueba en general para ser rechazada. O sea, se plantea como hipótesis nula la que se quiere rechazar. Y siempre esa van a ver que va a llevar una igualdad. Y esa la llamamos H sub 0, porque es hipótesis nula. Cuando rechacemos, la rechazaremos en favor de una hipótesis alternativa. Entonces planteamos una hipótesis nula y una alternativa. Y en esta alternativa que llamamos H sub 1, siempre planteamos lo que nosotros queremos demostrar. Y siempre en la hipótesis nula va a haber una igualdad. Entonces, ya que hablamos de los errores, vamos a plantear los dos posibles errores de decisión que tenemos en cada problema. Fíjense, esto lo tiene en la diapositiva 10. Acá cruzamos dos situaciones. Una es la realidad. En la realidad podemos tener dos posibilidades, que la hipótesis nula sea verdadera y que la hipótesis nula sea falsa. Esas dos posibles realidades las cruzamos con dos posibles tomas de decisión. ¿Cuáles son? O que acepto H0 como verdadera o que rechazo H0 como falsa. Cuando cruzamos esas dos situaciones tenemos 4 combinaciones. Si yo después de hacer todo el procedimiento del test de hipótesis, llego a decidir que acepto la hipótesis nula, el acepto está entre comillas por una razón, después lo vamos a ver. Si decido que acepto H0 y llega a ser verdadera y fuera verdadera, esto sería un acierto, no hay problema. Si yo rechazara la hipótesis nula después del procedimiento y fuera en realidad falsa, es otro acierto. Este acierto tiene un nombre y se llama potencia. Es rechazar la hipótesis nula si es falsa. O sea, tener un rechazo correcto. Rechazar y estar en lo correcto. Eso se llama la potencia. Y la probabilidad de ocurrencia, después vamos a hablar de la probabilidad de ocurrencia, quedémonos por ahora con que se llama potencia. Vamos a los dos errores. Uno es el error de tipo 1, que es el que se comete cuando se rechaza la hipótesis nula siendo verdadera. Entonces, si yo rechazo siendo verdadera, este es error de tipo 1. La probabilidad de cometer error de tipo 1 se la denomina alfa, con la letra griega alfa. Y eso se lo llama nivel de significación. Y ese nivel de significación lo va a fijar el experimentador, porque este es el error que el investigador puede controlar. Es el nivel de significación. Lo controla el experimentador y lo puede elegir tan pequeño como quiera. Ahora vamos a, cada concepto lo vamos a ahondar después. Es error de tipo 1. El otro error, el error de tipo 2, es el que se comete si yo acepto la hipótesis nula y en realidad era falsa. Ese se llama error de tipo 2 y la probabilidad de cometerlo la llamamos beta. Beta es probabilidad de cometer error de tipo 2. Y después vamos a ver por qué es importante que ese error no se conoce y no se puede calcular, a menos que pongamos alguna condición. ¿Está bien? Entonces, el error de tipo 1, rechazar la hipótesis nula siendo verdadera, es el que el experimentador puede controlar, y el error de tipo 2, que es aceptar siendo falsa, es el que no lo puede calcular. Y la potencia, vamos a ver después que es 1 menos beta. Igual fíjense que acá con este esquema ustedes ya podrían deducir que es 1 menos beta, porque después lo vamos a ver en un gráfico.
Ustedes ya hicieron en el primer capítulo, y de paso volvemos al concepto del primer capítulo, vieron probabilidades, y vieron tablas de contingencia, y vieron probabilidades condicionales. Entonces acuérdense que ¿qué decía una probabilidad condicional? Estaba condicionada a una cierta ocurrencia en una subpoblación de la población completa. Entonces fíjense, si a toda esta población la divido en dos, H0 verdadera y H0 falsa, hay un universo en sí que es la hipótesis nula falsa, que es cuando es verdadera la hipótesis alternativa, y acá hay dos sucesos, aceptar o rechazar. Entonces, aceptar dado que es falsa y rechazar dado que es falsa son dos probabilidades complementarias. Y después lo vamos a ver mejor con un dibujo, con el dibujo de las funciones de densidad de probabilidad. Entonces, a ver, acá. Entonces la alternativa va a lo que queremos probar. Uno dice, ¿qué es lo que queremos probar? ¿Qué quiero probar acá? ¿Que mu es menor que 15 y no le hago juicio? ¿O quiero probar que mu es mayor que 15 y le hago juicio? Entonces vamos a plantear los dos posibles errores para decidir cuáles plantearé como hipótesis nula y alternativa. Y después vamos a ver que los dos errores no son igual de graves. Entonces planteemos los dos errores. Uno es decidir que mu es mayor que 15, en cuyo caso tengo razón yo, si en realidad mu es menor que 15, y tenía razón el laboratorio. Y la otra posibilidad es decidir que mu es menor que 15 y darle la razón al laboratorio, si en realidad mu era mayor que 15. Acá, con la primera, hago juicio. Acá con la segunda no hago juicio. Si decido que mu es menor que 15, hago violín en bolsa y no digo nada. Entonces, piensen una cosa, que embarcarse en un juicio es meterse en un universo de abogados y de costa y qué pasa si lo pierdo. ¿Está bien? Eso sería muy grave. Entonces, de estos dos errores posibles de decisión, sabiendo que yo jamás voy a saber cuál es la realidad, que cualquier cosa que decida tiene una probabilidad de error, ¿cuál de estos dos es más grave? ¿Cuál de estos dos ustedes necesitarían controlar y poder achicarlo tanto como quieran? ¿El primero o el segundo? Y el primero. Muy bien, Pablo. ¿Por qué? Porque en el primero, si yo cometiera un error, estaría haciendo un juicio sobre algo que en realidad no tendría que haber hecho. Y eso es mucho más complicado que no hacerle juicio a algo que debería haber hecho. Perfecto. Este error es grave. Este error no es tan grave. Pues si yo decido que mu es menor que 15, si en realidad mu era mayor, digo, bueno, qué bolas, me perdí la posibilidad del juicio, listo, ya está. Pero no me metí en todo ese problema. Entonces, los dos errores no son lo mismo. Uno cuando tiene alguna duda de qué es lo que quiere probar y qué test va a hacer, tiene que pensar cuál es el error más grave de los dos. Y ese, llamarlo error de tipo 1, porque es el que puede controlar el experimentador, el que está acá abajo. Entonces, vamos a ver cómo llegamos a las hipótesis en función de esto. Obviamente la respuesta es la 1. Decidir que mu es mayor que 15 si en realidad mu es menor que 15. Esto es lo que tiene que ser alfa. Entonces, alfa error de tipo 1. Entonces, mi alfa en este problema va a ser la probabilidad de decidir que mu es mayor que 15 si en realidad mu es menor que 15. Escribí esto, pero en función del error de tipo 1. Y ahora digo, bueno, ¿cuál es la definición de probabilidad de error de tipo 1? Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula si en realidad era verdadera. ¿Se acuerdan? Alfa, el error que puede controlar el experimentador, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo verdadera. Esperen que estoy admitiendo. Bien, entonces, fíjense que esto y esto es lo mismo. Esto es una definición general y esta es la definición de alfa en términos del problema. Entonces, si esto es lo mismo que esto, rechazar H0 implica aceptar H1, porque decíamos, si rechazo H0 es en beneficio de la hipótesis alternativa. Quiere decir que si yo rechazo H0, automáticamente digo que vale la alternativa. O sea que esto es la hipótesis alternativa. La alternativa va a ser mu mayor que 15. Obviamente que las hipótesis las pongo en términos del parámetro desconocido, porque hago una hipótesis sobre un parámetro desconocido y la voy a poner a prueba con datos de la muestra. Bien, si en realidad es verdadera, o sea que lo que digo acá, esto es H0 verdadera. Y acuérdense que dijimos que H0 tenía que tener un igual.
Entonces a esta la llamo H0 y automáticamente le pongo un igual. Puedo dejar menor igual o puedo poner el igual nada más. Es lo mismo, pongo una diapositiva que es lo mismo. ¿Ok? Si va el igual solo contra mayor, está perfecto. Si va el menor igual contra mayor, está perfecto. Como ustedes quieran hacerlo, está bien de las dos maneras. Entonces, con estas dos cosas, con este paralelo de expresiones, puedo plantear las hipótesis. ¿Ok? Entonces, yo planteo las hipótesis y me pongo como condición asegurarme en lo posible de que yo tenga razón para meterme en un juicio. Y siempre van a ver, cuando tengamos este tipo de problemas, donde no está muy claro lo que yo quiero probar, y las hipótesis las decido en función de una premisa, en general siempre van a tener un sí condicional. Después, si quieren, lo vemos con uno de los problemas de la guía. Siempre hay un sí condicional en las expresiones. Entonces, dijimos que tomábamos los 25 pacientes, que les dábamos la aspirina y que registrábamos el tiempo que tardaba en calmar el dolor de cabeza. Entonces, la variable X es tiempo que la aspirina, la propaganda, tarda en calmar el dolor de cabeza. Y como siempre vamos a suponer que la variable X tiene distribución normal, lo cual es bastante razonable que sea normal. ¿Por qué? Acuérdense de la normal, ¿no? La función de densidad de la normal. Yo tenía valores extremos y tenía la mayor proporción de valores cerca del valor esperado. Entonces, si yo pudiera medir en toda la población, la media sería mu. Pero tendría un montón de individuos que tienen tiempos de tardanza cercanos a mu. Y va a haber unos pocos individuos, o poca densidad de que sean muy respondedores, que el tiempo sea muy breve, y van a tener individuos que sean muy poco respondedores, más resistentes a la medicación, donde los tiempos van a ser más largos. O sea que es razonable pensar en una distribución gaussiana. Por ahora, y por cuestiones didácticas, siempre suponemos la desviación estándar o la varianza conocida, por ahora. O sea que nuestro sigma es 6, nuestro sigma cuadrado es 36. Y el n, por supuesto, 25. Acá están trasladadas estas hipótesis. La nula con un igual a 15, la alternativa mu mayor que 15. Fíjense que este valor que aparece en la hipótesis nula y la alternativa siempre es un valor que depende del problema. Siempre depende del problema. ¿Quién puso el 15 acá? El laboratorio que dijo mu menor que 15. Bien, entonces, en general, a cualquier tipo de test que lo llamaremos de cola derecha, porque el mayor va hacia la derecha, tendremos como hipótesis nula mu igual a mu sub 0, valor que depende del problema, y alternativa mu mayor que mu sub 0, el mu sub 0 depende del problema. Entonces, de nuevo, ¿cuáles las dos preguntas que nos hacíamos en intervalo de confianza? ¿Cuál era la primera pregunta que nos hacíamos? Las famosas dos preguntitas. ¿Cuál es la primera? Estoy haciendo una hipótesis acerca del parámetro desconocido mu. Entonces, ¿qué es lo primero que me tengo que preguntar? ¿Cuál era el estimador? Muy bien, Santiago. ¿Con qué estimo el parámetro que voy a poner a prueba? Evidentemente, el estadístico que va a estimar a mu es el X barra. O sea que ya tengo que pensar en la variable aleatoria X barra. ¿Y qué era lo segundo que nos preguntábamos, sabiendo ya quién era el estimador puntual del parámetro? La distribución. Muy bien, María Alejandra, la distribución. Pensar al estimador de mu como una variable aleatoria y qué distribución tiene. Porque fíjense que esto va a involucrar probabilidades. Así como el intervalo de confianza involucraba probabilidad que después se transformaba en confianza, acá también nos vamos a basar en probabilidades. Entonces vamos a tener que saber en qué tabla voy a entrar para calcular esa probabilidad. Entonces tengo que pensar al estadístico como variable aleatoria en qué distribución interviene. Entonces, ahora vamos a otro de nuestros conceptos teóricos que vimos antes. Si X es normal mu sigma, X barra es normal mu sigma sobre la raíz de n. Eso ya lo vimos, lo probamos, lo demostramos, etc. Entonces ya tenemos los dos elementos básicos que van a formar parte de nuestro test de hipótesis. En nuestro ejemplo, X barra, bajo la hipótesis nula, siempre vamos a definir la distribución bajo la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque como en la hipótesis nula le poníamos un igual, ese igual de la hipótesis nula es un parámetro del cual nos podemos agarrar para estandarizar. ¿Ok?
Entonces, vamos a estandarizar y vamos a suponer distribuciones bajo la hipótesis nula, al amparo de la hipótesis nula, si vale la hipótesis nula. Entonces, bajo la hipótesis nula, X barra tiene distribución normal, la media bajo la hipótesis nula es mu sub 0, en nuestro caso 15, y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. No sé por qué puse, es lo mismo. Puede ser 6 sobre raíz de 25 o puede ser raíz de 36 sobre 25, ¿no? Porque es la raíz de sigma cuadrado sobre n. Esta sería la distribución de X barra bajo la hipótesis nula. Bueno, Profe, acá... Sí, profe, dale. Dime. me quedó una duda de lo anterior a mí. Sí, dale. O sea, no entendí mucho cómo decidiste que H1 era la primera parte y que H0 era la segunda parte. Porque mira, hacemos un paralelo entre esto y esto. Esta es la definición global de lo que es alfa. Acordate, vuelvo para atrás. Puedo, déjame volver al grafiquito acá. Alfa, error de tipo 1, ¿qué era? Era el error que se cometía cuando yo rechazaba la hipótesis nula siendo verdadera. Y la probabilidad que sucediera esto la llamaba alfa. O sea que alfa es la probabilidad de rechazar H0 siendo verdadera. Sabido esto, alfa es la probabilidad de rechazar H0 si en realidad es verdadera. Pero ¿qué decíamos? Que uno planteaba una hipótesis nula para rechazarla en beneficio de una alternativa. Por eso, si yo rechazo H0, automáticamente estoy diciendo que vale H1. Si yo rechazo esto, estoy decidiendo que mu es mayor que 15. Entonces, rechazar H0 implica aceptar H1, y como esto es lo mismo que esto, dicho en términos del problema, esto va a ser mi H1. Claro, porque eran complementarios, ¿no? H0 y H1. Exacto, sí, H0 Claro. y H1 son complementarios. Si vos rechazás H0, decís que vale H1. Entonces, cuando yo planteo rechazar H0 acá, es rechazar H0 acá. Y rechazar H0, si es muy mayor que 15, entonces esta va a ser H1. Gracias, profe. ¿No? Bien, entonces, ¿qué hicimos acá? Copiamos de nuevo la definición de la variable, supuesto de normalidad, las hipótesis nula y alternativa, la distribución de X barra bajo H0, y acá justificamos por qué es esto, ¿no? Y qué valor tiene. Sigma cuadrado, sigma era 6, sigma cuadrado es 36, n era 25, o sea que la varianza de la media, esto es 1,44. ¿Por qué lo puse así? Porque, como les voy a mostrar, la función de densidad calculada por el infostat, acuérdense que acá después del punto y coma no pone el sigma, sino pone el sigma cuadrado. Así que, entonces, decimos, de la muestra de tamaño 25 calculamos X barra. Y pensemos dos situaciones, porque ahora hay que ver qué hacemos con ese X barra que calculamos. Si lo que fuera cierto era la hipótesis nula, la distribución de X barra bajo H0 es una Gauss con una esperanza de 15, ¿no? Pues yo pienso X barra como variable aleatoria. Cuando tomo una muestra me dará un cierto valor, no sé si 17 era el ejemplo, puede ser 15,4, puede ser 16, 17, 20, no importa, un valor particular de esta X barra. Fíjense que la mayor densidad de probabilidad está alrededor del 15, o sea que la mayor cantidad de veces que yo tome, si esta es la distribución, la mayor cantidad de veces que tome una muestra de tamaño 25, me van a dar medias cercanas acá, ¿no? Como esta es una gaussiana, entre mu más menos una vez sigma está el 68% de las observaciones, entre mu más menos 2 veces la desviación estándar va a estar en el 95%, y con todo lo que sabemos de la campana de Gauss. O sea que esta es X barra bajo la hipótesis nula. Por eso acá tiene que ir un igual, pues yo tengo que poder dibujar la función de densidad de esta X barra bajo la hipótesis nula. Fíjense que esto lo pueden hacer tranquilamente con las aplicaciones didácticas del infostat, y ponen graficador o cálculo de funciones de densidad, ponen una normal con una esperanza de 15 y una varianza de 1,44. Porque infostat pone la varianza. Entonces, esta es X barra bajo H0. Y ahora les doy una situación posible. ¿Qué pasa si una vez que ustedes calcularon la media de la muestra, la ubican debajo de esta curva y les da ahí? ¿Qué decidirían? ¿Se quedan con H0 o rechazan H0? Y muy lejos de 15 no está. Exacto, está ahí pegadito a 15. Es un poco más grande que 15, es cierto. Pero ustedes se animarían, se jugarían acá a decir, no, el laboratorio no tiene razón,
esta X barra vino de una distribución que tiene una media mayor que 15. ¿Se animarían a decirlo acá? Pero ahí yo no tengo que calcular con qué nivel de como confianza o con qué nivel Sí, de sí, sí, eso, alfa, exacto. Sí, 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 totalmente. ¿no? Eso viene después. Que Sí, 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 eso lo vamos a hacer. Pero la pregunta ahora es, esto es una situación muy extrema, ¿no? Está bien, solo testeamos a 25 personas, dice Rosario. Está bien, son muchas cosas sí a tener en cuenta, pero supónganse que testeamos a 25, calculamos la media, y la media cuando ustedes la ubican está ahí al lado. ¿Qué dirían? ¿Rechazan H0 o no? No, yo no. Perfecto. Yo estoy totalmente de acuerdo. No rechazo H0, porque esta tiene una gran probabilidad de, estar, de pertenecer a esta población que tiene esta esperanza. Entonces, ahí abajo de la campana no era como el 68%, habíamos claro, dicho, ¿no? entre mu más menos, una vez la desviación estándar, o sea, la raíz cuadrada de esto, está el 68%. O sea que esto está bien dentro del 68% y bien dentro del 95%. Es muy poco probable que pertenezca a una población con una media mayor que 15. ¿Está bien? Fíjense, les voy a poner el cuadrito este. En esta situación no podemos rechazar la hipótesis de que mu es 15, porque esta media tiene una alta probabilidad de pertenecer a esta población. El área a su derecha, que es lo que se llama el p-valor, es la probabilidad, es muy grande, ¿no? Este p-valor es la probabilidad de que un valor de esta variable tome un valor como el graficado o mayor. Que un valor tome un valor, que poco feliz esta oración, recién me doy cuenta. Que una muestra tomada de esta población tome un valor como el graficado o mayor. Que una muestra, un individuo de esta población tome un valor así o más grande, ¿qué probabilidad tiene? Tiene desde acá hasta la cola derecha. Eso es casi del 50%. Entonces, es muy poco probable que esta pertenezca a otra distribución. ¿Se entiende? Habría que cambiarle ese valor, no me gusta ahí. La probabilidad de que un valor, esta variable, tome un valor como este graficado o más grande. Que un individuo, digamos, un individuo de esta variable, de esta distribución sería una muestra de tamaño 25 cuya media valiera esto o más. Esta probabilidad es muy grande. Entonces, yo acá no rechazaría la hipótesis de que esta muestra pertenece a esta población. Miremos otro caso. La misma X barra. Yo ahora ubico X barra y el X barra de la muestra me dio por ahí. ¿Ustedes acá qué decidirían? Sí, ahí rechazo. Bien. Acá no hay ninguna duda que rechazan. Acá me pasé del 68%, me pasé del 95%, me pasé casi del 97,5%. Acá estoy tan lejos de mu, del mu sub 0, que lo más probable es que esta muestra pertenezca a una población que tiene una esperanza mayor que 15. Entonces, si ustedes ubican esa media y cae por acá, seguramente acá rechazarían que el laboratorio tiene razón y ahí harían juicio. Entonces, en esta segunda situación, estamos seguros que debería rechazar la hipótesis de que mu es 15, porque esta media tiene una probabilidad casi cero de pertenecer a esta población. El área a su derecha, el p-valor, ¿por qué a la derecha hablo? Porque era un test de cola derecha, ¿no? Mayor que 15. El área a su derecha, que es el p-valor, es casi nula. Es muy pequeña la probabilidad de que si una muestra pertenece a esta población, tenga una media como la graficado más extrema, es prácticamente cero. Entonces, con estas dos situaciones no tengo problema. ¿Dónde está ahora? Pero el problema es que, ¿qué pasa si me cae en algún lugar donde no puedo tomar una decisión? ¿No? Si cae acá no tengo duda, si cae acá no tengo duda. Pero ¿qué pasa si cae por acá? ¿No? En esta, entre el 16 y el 18, por ahí. Ahí ya estaría en duda. ¿Qué hago? ¿Acepto H0 o rechazo H0? Entonces, ¿en qué me tengo que basar ahí? ¿En los errores? Muy bien, en los errores. En el error que estoy dispuesto a cometer cuando tome la decisión. Entonces, ¿dónde está el límite? En el máximo error que estamos dispuestos a cometer. En eso, en los problemas biológicos, este error se fija en un 5%, o probabilidad 0,05. Es el que se llama nivel de significación y es el error de tipo 1. Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula si es verdadera. Por eso era tan importante que
yo pensara una distribución bajo H0 y que le pusiera un igual, porque entonces yo puedo graficar un error en la cola derecha y ver cuál va a ser el valor límite que me va a permitir decir, de acá a acá, a la izquierda, acepto, de acá hacia la derecha, rechazo. ¿Se entendió? Entonces, ese error se lo llama nivel de significación, es error de tipo 1. Grafiquémoslo con la misma curva. Y ahora graficamos un punto tal que a su derecha tenga un área del 5%, que es el máximo error que estoy dispuesto a cometer. Es el límite del error. Entonces eso me establece un punto acá que lo llamamos X barra crítico, que es el punto, que es el límite entre la zona de rechazo hacia la derecha y la zona de aceptación hacia la izquierda. Bueno, ustedes, la derecha por ustedes acá. La zona de rechazo de ese punto a la derecha y la zona de aceptación de ese punto hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que si yo fijo ese 5%, sé cuál es la distribución bajo la hipótesis nula, puedo graficar este valor crítico. ¿Está bien? Puedo calcularlo, puedo despejarlo. Porque yo, ¿cómo tendría que graficar este valor? ¿Cómo tendría que calcularlo? Tendría que decir, la probabilidad de que una X barra de esta población tome un valor mayor que ese valor crítico es 5%. Y entonces, ¿qué hago? Ese punto lo estandarizo. Ese valor estandarizado lo busco en la tabla. Y después, sabiendo que el X barra crítico estandarizado debajo de esta curva es igual al valor, de la normal 0,1 que deja a la derecha un 5%, tendría que desestandarizar ese valor crítico y calcularlo. ¿Ok? Quédense tranquilos que no lo vamos a hacer. ¿Todos están de acuerdo? Tengo un test de cola derecha. Planteo un valor crítico que me deja 5% en la cola derecha porque es el máximo error que estoy dispuesto a cometer. ¿Qué pasa entonces? Cuando yo tenga esta situación y calcule una media de una muestra de tamaño 25 y la media me caiga acá, a la derecha, ¿qué voy a decidir? Rechazo H0, porque me dio mayor que el valor crítico, porque entré en la zona, en lo que vamos a llamar zona de rechazo. Si la media me da de este lado, voy a entrar en la zona de aceptación de la hipótesis nula y no voy a poder rechazar la hipótesis nula. Fíjense que si pensamos en eso, una media que caiga por acá, ¿a qué habíamos llamado el p-valor? El área que había a la derecha de la media. Si yo me da una media por acá y calculo el área a la derecha, el área a la derecha de una media que caiga por acá va a ser más chica que ese 5%. O sea, va a ser un p-valor pequeño. Si yo calculo una media de la muestra y me da por acá, el área a su derecha va a ser más grande que este 5%. Después vamos a poner la regla de decisión en función de ese p-valor calculado. Vamos a volver sobre todo de nuevo. Es decir, cualquier media que sea mayor que el X barra crítico dejará en la cola un área p-valor menor que 0,05 y se rechazará H0. Se decidirá que mu es mayor que mu sub 0. Si una media resultara menor que el X barra crítico, el área en la cola, o sea el p-valor, va a ser más grande que este 0,05 y no voy a poder rechazar la hipótesis nula, porque dijimos que ese 5% era el techo del error que estaba dispuesto a cometer. Cualquier error más pequeño me llevará a rechazar, cualquier error más grande me llevará a no rechazar. A eso lo vamos a escribir de nuevo y se lo voy a dejar escrito en rojo. En este gráfico de abajo, ¿qué hicimos? La situación es la misma, ¿ven? ¿Qué pasó entre este gráfico y este? ¿Qué hicimos? Estandarizaste. Muy bien, sí. Tengo de nuevo 5% a la derecha. Ven que siempre el Infostat pone probabilidad del evento 0,05. Acá también. Probabilidad del evento 0,05. Pero esta es una Z, es una normal 0,1. Quiere decir que esta la estandaricé. El 15 lo llevé a 0, porque resté 15 a todo. A todo le resté 15, ¿no? A esta X barra le resté 15 y lo dividí por su desviación estándar. Entonces ahora tengo una normal 0,1. Este valor X crítico, cuando lo estandarizo, es lo que llamamos Z alfa. Y el Z005, si ustedes se acuerdan de la tabla, que alguna vez lo calcularon, el que deja 5% a la derecha en una normal 0,1, ese valor es el 1,645. ¿Se acuerdan de ese valor? Lo vamos a mirar. Tablas. Voy a ir a la tabla de normal. A la parte de abajo de esa tabla de normal, ¿se acuerdan que dijimos que se le íbamos a usar en situaciones particulares? Esta es la normal estandarizada.
esperanza 0, lo que está tabulado acá adentro es f de x, o f de estos x que están ahí, y acá teníamos, para cada uno de estos x, este es el área a la derecha, este es el área a la izquierda, y esta es, o sea, esta es la cola, esta es el área a la izquierda, el f de x. Esta es la cola derecha, 1 menos f de x, y esto es la suma de las dos colas. Entonces, fíjense, el área a la derecha, para que yo tenga un 5%, ese valor crítico es el 1,645. En la suma de las dos colas deja 0,10. Pero en este test de hipótesis de cola derecha, solo me interesa el área de la derecha, el 5%. O sea que es el 1,645. ¿Está? Es ese 1,645 que aparece ahí. Miren que lo pongo en presentación de nuevo. Bien. Entonces, cuando este lo estandarizo, el x barra crítico se me convierte en el z alfa. Z005 es 1,645. Entonces, yo acá decía, si yo calculo una media de una muestra, tengo que ver de qué lado me cae del x barra crítico. Ahora, si yo estoy en esta situación, donde ya estandaricé todo, ¿qué tendría que hacer para comparar? ¿A quién tendría que ubicar acá? ¿Qué tendría que hacer con la media que calculé en la muestra? Para compararla en esta escala. La tengo que estandarizar. Exacto, estandarizar. Entonces, si estandaricé el valor crítico, en vez de quedarme con la media, la estandarizo y me paso a esta situación de abajo. Y ahora veo dónde cae la media estandarizada. Entonces, si estandarizamos bajo la hipótesis nula o una media obtenida de la muestra, para rechazar la hipótesis nula, esa media estandarizada tendrá que ser mayor que el Z alfa. Esa media estandarizada es lo que se llama en todo test estadístico de prueba, y en nuestro caso será una Z. Es una media estandarizada cuando sea un test para la media, ¿no? En cada caso tendremos un estadístico particular. Si yo estandarizo esa media, tengo un estadístico de prueba que será Z. Y ahora veo si cae de qué lado de la cola, si a la cola o en la zona de aceptación. ¿Quién es esa media estandarizada? La llamo Z. Es una variable aleatoria que tiene distribución normal 0,1, pero bajo la hipótesis nula. ¿Y cómo lo obtuve? Agarrando la media de la muestra, restándole este 15 y dividiéndola por la desviación estándar de esta distribución. Esto es una variable Z. Tiene distribución normal 0,1 bajo la hipótesis nula, porque yo estandaricé bajo la hipótesis nula. ¿Ok? Lo estandarizamos bajo los supuestos de los parámetros supuestos en la hipótesis nula. Entonces, eso es lo que se llama estadístico de prueba del test. Entonces puedo escribir la zona de rechazo a partir del valor Z alfa. Entonces digo, la zona de rechazo va a estar constituida por todos los posibles valores del estadístico Z, tal que sean mayores de alfa, que era lo mismo que decir, rechazaré si la media de la muestra me da mayor que el valor X barra crítico. Pero estandarizo todo. Los software ya dan el valor del estadístico estandarizado, ya la media estandarizada. Entonces, la zona de rechazo la planteo como los posibles valores de Z, o sea, de medias estandarizadas que den mayores o iguales que Z alfa. ¿Está bien? Ahora vamos a dar todos los pasitos de un test de hipótesis. Este es el mismo que hicimos ahora. Una hipótesis nula mu igual a mu sub 0 o mu menor o igual que mu sub 0 contra una alternativa mu mayor que mu sub 0. Es un test de cola derecha. Ven que alfa siempre tiene la definición probabilidad de rechazar la hipótesis nula si en realidad es verdadera. Cola a la derecha, este valor crítico se llama Z alfa. Zona de rechazo, los Z mayores que Z alfa. Es el que acabamos de ver. Pero no siempre yo quiero probar que la media es mayor que un cierto número. A veces podría querer probar que la media es menor que un cierto número. Con lo cual, lo que estaríamos haciendo es un test de cola izquierda. Este test es ponerle un espejo al 0 de la normal y verlo, en vez de la cola derecha, verlo a la cola izquierda. Y entonces, todo se da vuelta. La hipótesis nula sigue siendo un igual, pero ahora uno podría pensarla como un mayor igual, contra una alternativa mu menor que mu sub 0. La definición de alfa siempre es la misma, pero ahora voy a rechazar la hipótesis nula si los valores de Z dan muy negativos. ¿Y cuándo voy a rechazar? Cuando caiga en la cola izquierda, que son los Z menores que menos Z alfa. ¿Está bien? Y también puede ser que yo no sepa para qué lado quiero, si quiero probar que sea mayor o menor, sino simplemente a veces puedo querer probar que es diferente. Entonces plantearé un test
de 2 colas, donde en la alternativa va a ir un diferente, ¿okay? Un distinto de mu sub 0. Pero entonces ahora el alfa lo reparto entre las 2 colas, alfa sobre 2 en cada cola. Entonces puedo caer o en la cola derecha o en la cola izquierda, según lo que me dé la media de la muestra cuando la estandarice. O sea que ahora la zona de rechazo para un test de 2 colas, que tiene una alternativa diferente de, será, voy a rechazar si el valor absoluto del estadístico da mayor que el valor este, que ahora se llama Z alfa sobre 2, porque ahora en la cola deja un área alfa sobre 2. ¿De acuerdo? Este se llama test de 2 colas. Este se llama test de cola derecha, este se llama test de cola izquierda. Fíjense que es totalmente razonable esto, miren. Porque miren el estadístico de prueba. Si vale la hipótesis nula, que mu es mu sub 0, ¿yo qué espero obtener? La que vimos en la situación 1, medias muy cercanas a 15. Entonces, cuando yo haga esta diferencia, cuando x barra de la muestra le reste 15, esto me van a dar valores muy pequeños. Un poco positivos o un poquito negativos, pero muy pequeños. ¿Qué pasa si la que vale es la alternativa? Mu es mayor que mu sub 0. Voy a estar en la situación donde la media me da muy lejos de mu sub 0, muy lejos hacia la derecha, ¿no? Entonces, cuando me da muy lejos hacia la derecha y yo la estandarice, me va a dar valores de z muy grandes. Más grandes que z alfa me llevarán a rechazar la hipótesis nula. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver ahora un resumen de cómo son los pasos que voy a seguir en todo test de hipótesis. Una vez que yo leo el problema, y ya sé más o menos a dónde apunto, lo primero que voy a hacer es definir la variable aleatoria, los supuestos. En este caso era X tiempo que tarda la aspirina, X normal mu sigma. Y el supuesto, por ahora vamos a suponer, supusimos sigma conocido. ¿Supusimos o no? Sí, ya lo supusimos. Sigma conocido. Segundo paso, establecer las hipótesis nula y alternativa. Definirlas. Si la tengo claro, las defino. Si no la tengo claro, planteo el error de tipo 1 y hago el paralelo y veo cómo voy a plantear la hipótesis. Entonces, segundo paso, establecer las hipótesis. Tercer paso, encontrar el estadístico que es estimador del parámetro que se contrasta, pensarlo como variable aleatoria, definir el estadístico de prueba y plantear su distribución bajo la hipótesis nula. Que es todo lo que hicimos antes. Siempre me olvido poner la flechita. Tendría que poner una flechita acá. Esperen. ¿Dónde puse? Bueno, acá. Hipótesis, estadístico de prueba y distribución bajo la hipótesis nula. ¿Ok? Y después, establecer la zona de rechazo para un nivel de significación alfa elegido. Yo planteo cuál es el alfa. ¿No es muy grave la situación? Elijo un alfa del 5%, alfa error de tipo 1. Si es muy grave la situación y la decisión me lleva a una situación muy crítica, a lo mejor un 5% me resulta... Piense que el error es equivocarme cuando rechazo la hipótesis nula. Un 5% implica equivocarme en 5 de cada 100 veces. A lo mejor equivocarme en 5 de cada 100 veces me parece mucho. Bueno, puedo bajar el alfa a equivocarme en 1 de cada 100 veces y bajo el alfa al 1%. Eso es decisión exclusiva del experimentador, del investigador. Una vez que encontré el nivel de significación alfa y planteé la zona de rechazo, ahora vamos a ver que hasta acá lo llamo regla de decisión. Después, ¿qué sigue? Calcular el p-valor a partir de la media de la muestra. Acuérdense que el p-valor se calcula a partir de la media de la muestra. Probabilidad exacta de error rechazar la hipótesis nula y contrastarla con el nivel de significación. Ahora lo vemos. Si ese p-valor da mayor que el alfa que elegí, estoy cometiendo un error mayor que el techo de probabilidad que me había puesto. No puedo rechazar H0. ¿Qué implicaba eso? Implicaba que la media me quedaba a la izquierda del valor crítico, por eso el p-valor, su área a la derecha, iba a ser grande. Si el p-valor es mayor que alfa, no se rechaza H0. Si el p-valor que calculo luego de tomar la muestra me da menor que el alfa, rechazo H0, porque quiere decir que cayó en la zona de rechazo. Concluir después que decido rechazo o no rechazo, concluir en términos estadísticos. Si rechazo, por ejemplo, decido mu mayor que mu sub 0.
Eso es en términos estadísticos. Y luego en términos biológicos, lo que infiere la muestra. En nuestro caso es hacerle o no hacerle juicio al laboratorio. Ahora lo vamos a resolver. Este es un resumen de un test de Gauss para una media. X normal mu sigma, sigma conocida, mu 0 es un número conocido que depende del problema, el estadístico de prueba Z es X barra menos mu 0 sobre sigma sobre raíz de n, tiene distribución normal 0,1 bajo H0, y con las tres posibilidades, test de cola derecha, test de cola izquierda y test de dos colas, la zona de rechazo van a ser Z mayor o igual que Z alfa, Z menor o igual que menos Z alfa, o valor absoluto de Z mayor o igual que Z alfa sobre 2. ¿Okay? Bueno, vamos a resolver el problema de la aspirina. La variable aleatoria, por tercera vez la volvemos a definir. Tiempo en que la aspirina de la propaganda tarda en calmar el dolor de cabeza. Supuestos, X normal mu sigma. ¿Sí? A poner acá, sigma conocido. Este es el primer paso, variable aleatoria, distribución, suposiciones. Segundo paso, establecer las hipótesis, nula y alternativa. Ya la habíamos visto. Tercer paso, definir el estadístico de prueba y su distribución bajo la hipótesis nula. X barra menos mu sub 0 sobre sigma sobre la raíz de n es normal 0,1 bajo H0. Próximo paso, establecer la zona de rechazo. Van a ser todos los valores de Z posibles, tal que sean mayores o iguales que Z alfa. Hasta acá va una línea, porque hasta acá es lo que se llama regla de decisión. Variable aleatoria, distribución y supuestos. Hipótesis, estadístico de prueba y bajo la hipótesis y distribución bajo H0, zona de rechazo. Todo esto es lo que se llama la regla de decisión. ¿Cuándo se desencadena la decisión? En el momento en que esto deje de ser una variable aleatoria y en el momento en que yo a X barra le dé el valor que tomó la muestra. Fíjense que acá, ¿qué es lo único aleatorio que hay acá? El X barra. Porque el mu sub 0 es este, es el número fijo que depende del problema. El sigma se supone conocido, y raíz de n es el n que fijó el investigador. Así que lo único aleatorio que hace X barra es el que lo hace normal 0,1 bajo H0. Cuando en el momento que yo tome la muestra y vea cuánto valió X barra y le dé un cierto número, esto ya no es variable aleatoria. Yo tomo un cierto valor y ya desencadeno toda la regla de decisión. Entonces, vamos a tomar los datos. Se tomaron 25 pacientes en su momento crítico de cefalea o migraña. Se les dio la aspirina, se les pidió que registraran cuánto tardaban hasta que dijeran se me pasó el dolor de cabeza. En la media de los 25 pacientes dio 17. Fijo el alfa en 5%, Z005, 1645, busco el valor crítico. Y ahora nuestro Z se llamará Z sub m, porque es el Z para la muestra particular. X barra dio 17, reemplazo por 17. Mu sub 0 era 15, pongo 15. Sigma era 6, le pongo un 6. El n era 25, acaba 25. Entonces esto me da. Porque es 2 por 5 sobre 6. 17 menos 5 es 2. Raíz de 25, que 5 está en el denominador del denominador, es lo mismo que está en el numerador, y el 6 está en el denominador. Este estadístico da 1,667. Entonces, ¿qué hago? Una posibilidad es decir, comparo el valor del estadístico Z sub m con el valor crítico. 1,667 es mayor que 1,645, cayó en zona de rechazo, porque el Z dio mayor que el Z alfa. 1,667 mayor que 1,645, rechazo H0, con nivel de significación del 5%, porque este Z era para el 5%. Conclusión en términos del problema, la aspirina tarda más de 15, ay, me olvidé una N ahí. La aspirina tarda más de 15 minutos en calmar el dolor de cabeza. Me spoté la N. La aspirina tarda más de 15 minutos en calmar el dolor de cabeza, entonces el investigador le va a hacer juicio al laboratorio. ¿Ok? Porque rechacé la hipótesis nula y decidí que mu era mayor que 15. Entonces yo tengo razón, tarda más de 15 minutos, juicio por propaganda desleal. Otra posibilidad, que es lo que van a hacer los software en general, es calculan el p-valor. El Infostat no tiene un test de Gauss para una muestra, así que no lo van a poder hacer por Infostat. Van a tener que hacerlo a mano. Pero cualquier otro test de hipótesis les da el p-valor, el estadístico y el p-valor. ¿Cómo calculamos el p-valor? Es la probabilidad de encontrar un valor de la variable z, ¿sí, Manuela?
¿Me querés decir algo? Me apareció. No te quería interrumpir, perdón. No, interrumpan todo lo que quieran. Sí. No, que no me había quedado claro el X barra que sería la media, esos 17, ¿es gente que tipo se le pasó antes de los 15 minutos? Bueno, hubo gente que se le pasó antes de los 15, gente que se le pasó después de los 15. Vos vas a tener 15, 17, 20, 14, vas a tener toda una distribución de los 25 valores. Cuando calcules el promedio de esos 25 valores, ese promedio dio 17. Entonces vos decís, 17 es más que 15, ¿no? Pero ese 17 más grande que 15 puede ser esa media que caía un poquito a la derecha del 15 o puede ser una media que esté muy lejos del 15. ¿Qué me va a decir qué tan cerca o qué tan lejos es del 15 en forma relativa? ¿El error ese? ¿Cómo? ¿El error sería? Claro, no, el hecho de que que el 17 esté a la derecha de 15. El 17 menos 15 es una distancia de 2. Ese 2 puede ser una distancia relativa corta o puede ser una distancia relativa larga. ¿Quién me va a decir qué tan cerca o qué tan lejos es de la esperanza? ¿El desvío? Muy bien, Santiago. El desvío. ¿El desvío y qué más? Y la varianza. Claro, pero ¿quién? Sí, el desvío y la varianza. La zona de rechazo. Bien, pero está bien, todo eso está bien. Pero ¿de qué depende que esté relativamente cerca o relativamente lejos? El desvío. Del error. Sí, pero el desvío o la varianza, ¿de qué depende la varianza de la media? No solo el desvío, depende del tamaño. Del N. Exacto. Del N. Exactamente, porque la varianza de la media depende de cuál sea la varianza inherente de la variable, pero también del N. Si yo tengo un N chico, tengo una distribución más abierta, más chata y más abierta si el N es muy chico. Entonces, mi 17 puede estar relativamente cerca del 15, pero si yo tengo un N grande, la función de densidad con un N grande se me hace chica y el 17 del 15 puede estar relativamente más lejos. Lejos me refiero a qué tan cerca de probabilidad o qué tan lejos, qué tan cerca de la mu o qué tan cerca de la cola, qué tan hacia la cola, ¿se entiende? Porque todo depende de qué tan chata o de qué tan empinada sea la distribución. Entonces, además de depender de cuál es la varianza, bien dicho, depende también cuál sea el tamaño de la muestra. Por eso yo voy a poder rechazar más cuanto el N sea más grande y voy a poder rechazar menos cuando el N sea más chico. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular el p-valor. Sí, decime. Perdón, yo me perdí en la cuenta. ¿De dónde sale el 5? ¿El 5? Porque es la raíz de 25 que está en el denominador del denominador. Entonces, lo mismo que está... Ok. La pasaste arriba, ya está. Claro, lo pasé arriba. El raíz de n puede estar acá arriba, puede estar abajo del 6, es lo mismo. Genial. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Cuál es el criterio para decir que un nene es muy grande o muy chico? O sea, ¿a partir de qué número? Buena pregunta, no hay un número. No hay un número. Si vos pudiste rechazar es porque el n estaba bien elegido. Si no pudiste rechazar, podés dudar de varias cosas. Si no pudiste rechazar, podés dudar. O de que realmente no hubiera una diferencia significativa, de que no fuera mucho más grande, o que la varianza fue muy grande o que el n fue muy chico. Hay cálculos de tamaño de muestra, lástima que no lo vamos a poder ver, pero si alguno tiene la inquietud o tiene algún problema, el cuatrimestre pasado un chico me preguntó sobre tamaño de muestra y tengo un PowerPoint con la fórmula, si a alguien le interesa después se lo subo. Se puede calcular para estimar una media o para decidir sobre una media o para decidir sobre una diferencia de medias. Por eso se los voy a pasar después que veamos en la segunda parte, donde vamos a ver acá, en vez de una media, una diferencia de medias. Se los voy a pasar para que lo vean nada más, para que lo chusmeen y vean que hay una forma de elegir. Pablo, listo, te interesa, me avisás después y se lo subo. Porque el tamaño de muestra en función de qué lo quiere, en función de cuál sea el error
qué máximo está dispuesto a cometer, y en función de qué potencia quiera para el test. De esas dos cosas. Tiene que dar por conocida la varianza y tiene que establecer un error de tipo 1 y una potencia. Por eso vamos a ver ahora después un grafiquito de cómo dibujamos la potencia. Listo, después yo te lo subo. Bueno, vamos a calcular me encanta que me pregunten estas cosas, pues nos paramos, pero que sí que les interesa, eso es bueno. Calculamos el p-valor entonces. Acá decidimos comparando el estadístico contra el valor crítico. Ahora vamos a calcular el p-valor, para decidir en función del p-valor. Si yo calculo el p-valor era el área que había a la derecha de esta media, ¿no? A la derecha de la media de la muestra. Entonces calculo la probabilidad de que z, o bien de que x barra sea mayor que esta media, o bien, esta media, como ya la estandaricé, calculo la probabilidad de que z tome un valor mayor que este z sub m. O sea, sería la probabilidad exacta que hay. El área justo en la zona de rechazo a partir de este z. Después les voy a dejar una diapositiva con la definición. Entonces el p-valor sería la probabilidad de que z sea mayor que este z sub m. Como en toda probabilidad algo fijo, algo aleatorio, el z sub m ya es un valor fijo ya calculado. La variable aleatoria es z. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que z sea mayor que ese valor? La probabilidad de que z sea mayor que 1,667 es 1 menos el f, acá está aproximado al segundo decimal. 1 menos f de 1,67. Y f de 1,67 es 0,9525. Lo vamos a mirar en la tabla. O en el Infostat, se los voy a mostrar en la tabla. Esperen, voy a achicar esta tabla y dijimos, quería el área a la derecha de 1,67, ¿no? Es 1 menos f de 1,67. Y f de 1,67 está acá. Esperen, a ver si lo puedo ver todo junto. Acá está el 7, acá está el 1,6. Acá está el f de 1,67, 0,9525, ¿ok? Entonces, 1 menos 0,9525 es 0,0475. Quiere decir que este 0,0475 es el área que hay a la derecha de este 17, que es lo mismo que el área que en la normal 0,1 está a la derecha del estadístico de prueba. Este es el p-valor. Esta es la probabilidad exacta que tengo de equivocarme. ¿Y esta probabilidad es menor que 0,05? Sí. Acuérdense que nosotros ¿qué dijimos? El 5%, vuelvo a la diapositiva, a ver si puedo volver. Vuelvo a la diapositiva donde estaban los pasos. Acá. Esta. Si el p-valor era mayor que alfa, no rechazaba H0. Si el p-valor era menor que alfa, rechazaba H0, porque implicaba que la media había caído a la derecha del valor crítico o que el z a la derecha del valor crítico. Entonces, ¿cuánto me dio el p-valor? Me dio 0,0475. ¿Me dio más chico que el máximo error que me había puesto? Sí. Me dio más chico que el 5%. Esperen que no sé si alguien... Ah, no. Me dio más chico que el 5%. Entonces rechazo H0. Ahora viene lo que el investigador se pregunta. El investigador dice, esto es una situación puramente personal de cada uno y cuánto está dispuesto a arriesgar. Yo me voy a arriesgar a hacer un juicio porque tengo un error que aproximado al segundo decimal me da 5%. Me equivoco en 5 de cada 100 veces y el investigador puede decir, ¿me puedo meter en un juicio con un p-valor tan cerca del techo del 5%? Y entonces ahí empezó a recular y a agarrarle miedo. Y dice, ay no, ¿qué tal si en vez de 5% el peligro es demasiado? Me voy a poner más conservador. Me pongo en 1%. Entonces, ¿qué pasa si yo fijara el nivel de significación en 0,01? Porque me dio miedo. El 0,0475 no es más chico que 0,01, es mayor que 0,01. O sea que si yo el nivel de significación lo bajo al 1%, ahora el p-valor me quedó por arriba. Me quedó un error mayor que el techo que me puse. Y ahí ya no me animo a rechazar la hipótesis nula. Además, si cambio del 5 al 1%, el valor crítico para el 1% es 2,326. Si van a la tabla de normal,
El que dejaba al área a la derecha del 1% era el 2,326. Y por supuesto no puedo rechazar H0, ¿no? Si comparo con el Z y comparo con el p-valor, me tiene que dar lo mismo. No puedo rechazar H0. ¿Qué pasa con el juicio? Y todo depende de lo que el investigador esté dispuesto a arriesgarse. Si se anima a estar tan cerca del 5%, adelante, hace juicio y listo. Si no se anima porque se puso más conservador y le dio miedo, se queda con que es mayor el p-valor que el 1% y no hace juicio. Todo depende de hasta dónde está dispuesto a arriesgarse. Pero ven que todo esto yo no lo sabía antes de empezar. Todo uno decide después, el p-valor se calculó después de haber tomado la muestra. ¿Ok? Vamos a ver ahora un poco de definiciones. Está bien, acá le puse algo. Profe, ahí le preguntan por el chat. Vale, que se perdieron en el X medio de 17, ese es un valor que define el observador. No. El X medio no lo define, el X medio lo calcula después de haber tomado la muestra. Este X barra. Son datos de la muestra. Acuérdense que dijimos, yo tomaba 25 pacientes en su pico de cefalea, les daba la aspirina y les digo, regístrenme con un cronómetro en qué momento ustedes pueden decir se me pasó el dolor de cabeza. Algunos van a decir a los 18, algunos van a decir a los 20, otros van a decir a los 14. Cuando yo haga ese promedio de los 25 datos, ese promedio me da 17. Y ese es el valor con el cual voy a calcular el estadístico de prueba. Con ese valor calculado voy a estandarizar esa media de 17. Ese es el estadístico de prueba. La media obtenida de la muestra estandarizada. ¿Ok? Profe, yo tengo una duda. Sí, dale. Entonces, o sea, si con un alfa de 0,05 decís que la rechazás, pero con un alfa de 0,01 decís que no lo podés rechazar. O sea, depende de mí la respuesta. Exactamente. O sea, ponele que en el parcial aparece eso. O sea, puede estar bien cualquiera de las dos cosas. No, en el parcial no va a aparecer eso. Esto aparece en la vida real cuando en el parcial te van a decir, se fijó un nivel de significación en 5%. O sea, los datos toman esto, te dan estos datos. Y si se dice, se fijó un nivel de significación del 5%, vos rechazás la hipótesis nula. Si te dice, el investigador fijó un nivel del 1%, no podés rechazar la hipótesis nula. Listo. Claro, la decisión sí va a depender de qué nivel de significación se fije. Los datos son estos, y el p-valor es este p-valor no lo podés cambiar, porque la muestra dio ese p-valor, con esta hipótesis nula. El valor depende de la muestra, el nivel de significación depende de a dónde está dispuesto a equivocarse el investigador. Pero en un examen a vos te tienen que decir cuál es el nivel de significación. Si no te lo dicen, suponés que es el 5%, que es el que tradicionalmente cualquier software da, el 5% por defecto. Genial, gracias. Bien. Esta diapositiva se las puse porque justifica el hecho de que ustedes acá puedan poner un 15 y no un menor igual o mayor igual, etc. La condición más desfavorable al determinar la zona de rechazo ocurre si mu es igual a 15. Y eso van a acostumbrarse después que si uno tiene que hacer una aproximación de algo, aproximar unos grados de libertad, aproximar un valor de estadístico, aproximar lo que sea, siempre van a ubicarse en la situación más desfavorable. ¿Por qué? Porque si con la situación más desfavorable yo puedo probar lo que quiero, con la situación real va a ser mejor. Entonces yo prefiero ubicarme en lo más desfavorable, puestos a aproximar. Esto lo vamos a ver varias veces, lo de puesto en la situación más desfavorable. Entonces la situación más desfavorable ocurriría si yo acá fijara en 15, no en menor o igual, porque fíjense, se determinó como zona de rechazo Z mayor que 1,645, porque es un test de cola derecha. La distribución del estadístico de prueba va a ser X barra menos 15 sobre sigma sobre raíz de n. Estamos como si fuera el problema de la aspirina, ¿no? X barra menos 15 sobre sigma sobre raíz de n. Esto tiene una distribución normal. Fíjense que si yo calculo la esperanza de esto es mu menos 15 sobre sigma sobre raíz de n, pues la esperanza de X barra es mu. La desviación estándar es 1, porque yo dividí por la desviación estándar. Bajo la hipótesis nula esto era 0, ¿no? Porque en la hipótesis nula poníamos igual a 15. Pero en la hipótesis nula, si yo puse menor o igual que 15, esto podría ser menor o igual que 0, ¿no? La esperanza. ¿De acuerdo?
Si fuera igual, estamos en esta situación, donde esta tiene distribución normal 0,1. Si mu es 15, la esperanza es 0. Ahora, si yo pensara que todavía tuviera posibilidad de que este mu fuera menor aún que 15, sería la función de densidad punteada. O sea que esto estaría corrido hacia la izquierda, tendríamos una esperanza negativa, a la izquierda del 0. Entonces, fíjense, si yo bajo la mu igual a 15, ¿no? En esta situación, si pongo el igual, que dice que es lo más desfavorable, tengo una zona de rechazo en verde, que es el 5%, ¿no? Porque es la curva entera, esta área verde es un 5%. Si fuera menor que 15, tendría esta función de densidad corrida a la izquierda, porque sería esto, mu menos 15 sería menor que 0, estaríamos en la punteada. Con este valor crítico de 1,645, fíjense cuál sería el error. Sería el área roja, y es menor que 0,05. ¿Lo ven? Probabilidad de rechazar H0 si es verdadera. Si mu es menor que 15, esa probabilidad sería menor que 0,05, sería el área roja. O sea que si yo pongo 15, está bien, porque es la situación más desfavorable. Es la que me da un error del 5%. Si esto fuera menor que 15, el error sería todavía menor que el 5%, sería la probabilidad roja. ¿Ok? Por eso quédense tranquilos si ponen mu igual a 15. Si ponen mu menor o igual que 15, listo, no hay problema. Si ponen igual, es lo mismo, está bien. Es la situación más desfavorable. Bien, vamos a hacer un resumen de definiciones. Probabilidad de cometer error de tipo 1, alfa, es la probabilidad de rechazar H0 siendo verdadera. Es el nivel de significación del test. Es la probabilidad de error que el investigador fija antes de analizar los resultados. Es el máximo error que está dispuesto a cometer en la decisión cuando decide que va a rechazar la hipótesis nula. Ahora vamos a los papers. ¿Alguna vez leyó algún paper en alguna materia, fisiología, analítica, no sé, algún paper de alguna revista? Sí, en biológica. Sí, sí. Perfecto. Ah, biológica, hiciste bien. Bueno, en biológica habrán leído algún paper y habrán leído, bueno, que hay un resumen, que hay una introducción, tienen un abstract, la introducción, y después dice materiales y métodos. Y dentro de materiales y métodos, apuesto que nunca le dieron bola, pero hay un apartado chiquito que dice métodos estadísticos, si lo leyeron en inglés dice statistical methods. Ahí en algún lugar, además de decir se aplicó el test de tal, si había outlier, se aplicó un test no paramétrico, se aplicó una regresión, se aplicó un análisis de varianza, lo que sea, en algún lugar va a decir se considerará o se consideró significativa toda probabilidad menor que 0,05. Cuando les toque leer un paper, o si ya tienen alguno, vayan a fijarse que es, antes de los resultados, dice métodos estadísticos, y en algún punto va a decir, si es en inglés va a decir, the probability was set at 0,05, o all probability less than 0,05 will be considered significant, por ejemplo, ¿ok? Bueno, mi inglés no es el mejor, pero si lo encuentran en inglés van a encontrar algo parecido a eso. Y si es en español, se considera significativa toda probabilidad menor que 0,05. Esto es una declaración de principios que el investigador hace antes de tomar los datos. Dice, mi nivel de significación va a ser el 5%. La máxima probabilidad de error que estoy dispuesto a cometer va a ser el 5%. Es el p-valor. El p-valor es imposible calcularlo antes de tomar los datos. Se toma luego de tomar la muestra y calcular los estadísticos. ¿Por qué? Es la probabilidad exacta de equivocarse al rechazar la hipótesis nula. Esta es la que se fija. Es la probabilidad de rechazar H0 siendo verdadera, pero es el techo que se fija de probabilidad. Este es el que se calcula después de tomar los datos. La probabilidad exacta de equivocarse al rechazar la hipótesis nula. Es lo que se llama el nivel justo de significación, porque este es el nivel de significación, el máximo, pero el nivel justo es el que se calcula a partir de la media de la muestra. Y también es el área de la zona de rechazo calculada exactamente a partir del estadístico de prueba. Se calcula después de que se tomaron los datos. Después, con el dato medido se calcula el p-valor. Es el que se compara después con el alfa, con el nivel de significación. ¿Qué es la probabilidad de cometer error de tipo 2?
Beta es la probabilidad de aceptar H0 siendo falsa. No se puede calcular a menos que se fije una alternativa. Lo vamos a ver en el dibujito de la diapositiva que viene. No se puede calcular a menos que uno fijara una alternativa. O sea, ¿cuál sería el error tipo 2? Si la alternativa fuera tanto. Es la potencia. Ya vimos intuitivamente, digamos, por la tabla que era 1 menos beta, lo vamos a ver en el gráfico. Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula si es falsa. O sea que fíjense que si yo rechazo y es falsa, era un acierto. Es la capacidad que tiene un test de detectar diferencias verdaderas. Esa es la potencia. Por eso yo quisiera de un test que tuviera un bajo p-valor, o sea, un bajo nivel de significación, bajo error de tipo 1, bajo error de tipo 2 y alta potencia. Eso sería el mejor test. En la próxima diapositiva veremos gráficamente por qué la potencia es igual a 1 menos beta. Y en este gráfico vamos a ver todo junto. Ustedes tienen estas situaciones en distintos gráficos. En gráficos estandarizados a normal 0,1. A mí me resulta mucho más fácil, y creo que les va a resultar más fácil verlo todo en un solo gráfico. Vamos a ir identificando. Esta es la densidad de probabilidad, y acá tenemos el valor X barra de, estos eran los tiempos de calma, en que la aspirina tarda en calmar el dolor de cabeza. Esta es la variable aleatoria X barra, ¿no? Lo que va en las abscisas es la variable X barra, porque uno calcula medias de muestras de tamaño n. Esta es la distribución de X barra bajo la hipótesis nula, esta curva, esta campana de Gauss. Tiene una esperanza igual a mu sub 0. La puse acá arriba para no empastar tanto acá abajo. Este mu sub 0 en nuestro caso es 15. Acá está calculado el valor crítico para un nivel de significación alfa del 5%, digamos, ¿no? Es el área roja, es el nivel de significación alfa, es el error de tipo 1. Si yo calculara el X barra crítico desestandarizando el Z alfa, bajo este supuesto, creo que daba 16, y algo. Bueno, el valor crítico da por acá. Este valor crítico establece es un límite entre la zona de rechazo hacia la derecha, porque es un test de cola derecha, ven que la alternativa es mu mayor que mu sub 0, es un test de cola derecha, y a la izquierda una zona de aceptación. ¿Ok? Ahora decimos, bueno, tenemos la distribución de X barra bajo H0. Fíjense que el error de tipo 2 es aceptar H0 siendo falsa. Pero si H0 es falsa, la que vale es la alternativa. Pero ¿cuántas alternativas tenemos a la derecha de mu sub 0? ¿Cuántas alternativas tenemos mu mayor que mu sub 0? ¿Cuántas? ¿Cuántas mu posibles mayores que mu sub 0 tengo? ¿Infinitas? Claro, exactamente, infinitas. 15,1, 15,2, 15,4, 16,1, infinitas. Bueno, acá está fijada una cualquiera entre las infinitas, 18. Por eso hay que suponer una alternativa, porque estas dos áreas de beta y la potencia van debajo de la alternativa, pero tenemos infinitas alternativas posibles, por eso no se puede calcular beta. Analicemos quién es beta. Dijimos que del X barra crítico a la izquierda teníamos zona de aceptación. Si yo acepto la hipótesis nula, pero vale la alternativa, estoy en la zona de aceptación, pero debajo de la curva de H1. Esta es cómo se distribuiría X barra si valiera H1, o sea, si mu fuera mu sub 1. Aceptar y que valga la alternativa es error de tipo 2. Es el área violeta, el error de tipo 2, la probabilidad beta. Rechazar la hipótesis nula y que valga la alternativa es un acierto. Es todas las rayitas verdes de acá. Esto es la potencia, 1 menos beta. ¿Por qué? Porque estoy en zona de rechazo, pero debajo de la curva de la alternativa. Porque rechazo, y es cierto que es falsa H0, la que vale es H1. Entonces fíjense, X barra bajo H1, acá tengo planteados dos sucesos, aceptar y rechazar. Y esos dos sucesos son complementarios. O sea que esos dos completan todo el área debajo de la curva de H1, que esa área vale 1. Por eso, si esta es beta, la potencia es 1 menos beta. ¿Se entiende? O sea, alfa y la potencia están del mismo lado. Pero alfa está debajo de la curva de H0 y la potencia está debajo de la curva de H1. Entonces, miremos una cosa. ¿Qué pasa si yo digo, quiero achicar el error de tipo 1?
Quiero bajar el nivel de significación. O sea, me asusté con el 5% y lo quiero bajar al 1%. ¿Qué hago? Este X barra crítico se correría. Si yo corro este valor crítico hacia la derecha, el alfa se achicó. ¿Pero qué pasó? Aumenta el beta. Exactamente. Y disminuye la potencia. ¿Eh? Y disminuye la potencia. Y disminuye la potencia, exactamente. Si yo corro el valor crítico hacia la derecha, en un test de cola derecha, achico el alfa, pero se agranda el beta y se achica la potencia. ¿Qué pasa si corro el valor crítico hacia la izquierda? Elijo un alfa más grande. ¿Qué pasa? Porque quiero bajar el beta. El beta bajó, pero se agranda el alfa. O sea que si el alfa se agranda, se achica el beta. Si el alfa se achica, se agranda el beta. O sea que los dos errores, si uno baja, el otro aumenta. Y consecuentemente la potencia. Una de las diapositivas que ustedes tienen es elegir un mu sub 1 más lejos de mu sub 0, es cierto. Si yo toda esta curva la corro hacia la derecha, manteniendo fijo este nivel de significación, es lógico que el beta se va a achicar y se va a agrandar la potencia, pero bueno, el criterio de elegir mu sub 1 depende. No sé de qué depende, depende del problema en particular. Uno puede decir, ¿cómo sería la potencia o cómo sería el error de tipo 2 si realmente la aspirina tardara 18 minutos en calmar el dolor de cabeza? O si tardara 19 minutos, o si tardara 21 minutos. Bien, eso mucho no lo puedo tocar porque es un supuesto muy hipotético. Les hago una pregunta. ¿De qué forma, manteniendo este valor crítico fijo, de qué forma se pueden achicar al mismo tiempo alfa y beta y se puede agrandar la potencia? Hay una sola manera. ¿Modificando el n? Muy bien, señorita. ¿Qué tendrías que hacer con el n? ¿Aumentarlo? Exactamente. La forma más efectiva, la única forma de que al mismo tiempo bajen los dos errores y se agrande la potencia es aumentar el tamaño de la muestra. Por lo que dijimos antes, al aumentar el tamaño de la muestra, la dispersión de la curva se achica, ¿no? Porque la dispersión es sigma sobre la raíz de n. Al agrandarse el n, se disminuye la variabilidad. La curva se hace más empinada. Si ambas curvas se hacen más empinadas, al mismo tiempo disminuye el error de tipo 1 y al mismo tiempo disminuye el error de tipo 2, manteniendo fijo este valor crítico. ¿Ok? O sea, la forma más efectiva de bajar los dos errores y aumentar la potencia es aumentar el tamaño de la muestra. Estoy leyendo un comentario. Me perdí. Está bien. Sí, listo. Bueno, ¿de acuerdo? Bien. Ahora vamos a la situación más real. Nosotros habíamos hecho un test de Gauss, el llamábamos test de Gauss, suponiendo que sigma era conocida, pero el caso más real es que sigma no se conozca. Y nosotros ya vimos qué pasaba cuando sigma no se conocía, porque vimos cómo se calculaba un intervalo de confianza para mu cuando no se conocía la varianza poblacional o la desviación estándar poblacional. Es este caso. ¿Cómo lo solucionábamos? Estimando la varianza poblacional. ¿Con quién? Con la varianza muestral. Déjenme poner punterito. Como estimábamos con la desviación estándar o con la varianza de la muestra, pero ¿qué precio pagábamos? No podíamos usar la campana de Gauss, no podíamos usar la distribución normal, teníamos que usar la T. Se corría un cierto riesgo, porque la T tenía colas más levantadas. Y ahora vamos a ver. Entonces, si la X es normal mu sigma, X barra es normal mu sigma sobre raíz de n. Si sigma es desconocida hay que estimarla y sigma sombrero es el S. Entonces ahora tenemos que recurrir a que X barra menos mu sobre S sobre raíz de n es una T con n menos 1 grados de libertad. Entonces, si la hipótesis nula es mu igual a mu sub 0, ahora el estadístico de prueba que voy a armar va a ser X barra menos mu sub 0, ¿de acuerdo? Pero acá ahora voy a dividir por S sobre raíz de n en vez de por sigma sobre raíz de n. O sea que ahora ya no lo voy a llamar Z, sino que lo voy a llamar T. Y esto no va a ser una Z, sino que va a ser una T con n menos 1 grado de libertad. ¿Por qué? Porque a la T le daba los grados de libertad el estimador de la varianza que va al denominador. Y como el S lo calculo dividiendo por n menos 1,
Entonces, esto es una T con n-1 grados de libertad bajo H0. ¿Ven que estamos usando todo lo que vimos? Todo lo estamos usando acá en test de hipótesis. Bien. Les resumo bastante porque en realidad los procedimientos son los mismos, ¿no? La única diferencia, los pasos para hacer un test van a ser el mismo. Definición de variable aleatoria, distribución, supuestos. El supuesto acá es que siempre es desconocida. Planteo de las hipótesis. Ahora van a ver los 3 casos. Plantear el estadístico de prueba y su distribución bajo la hipótesis nula. Y ahora la zona de rechazo. Entonces, vamos primero al test de cola derecha. Mu igual a mu sub 0 contra mu mayor que mu sub 0. Dibujamos la función de densidad. Ahora la t-student. ¿Por qué les puse una con 24? Porque nuestro tamaño de muestra era 25. 25 menos 1, 24. Y lo que está marcado acá siempre, probabilidad de evento, es el 5%. Acá en la cola derecha, el 5%. ¿Cuál es la zona de rechazo? Todos los posibles valores de t, tal que t sea mayor o igual que t alfa n-1. Acuérdense que el valor crítico se llamaba, igual que la distribución, con el parámetro, en caso de que tuviera un parámetro, como la t que tiene n-1 grados de libertad en este caso, y el área de la cola, alfa, t alfa n-1. Ven que ya estamos viendo, vemos el 5%. ¿Cuál era el valor crítico de la Gauss? ¿Se acuerdan? 1,645. Miren que acá ya nos tuvimos que correr un poco más a la derecha. Ya no es el 1,645. Para encontrar el 5% en la cola nos tuvimos que ir un poco más lejos. Ya se imaginan lo que va a pasar, ¿no? Bueno, lo dejo como suspenso para la próxima diapositiva. Esto sería un test de cola derecha. Si tuviera un test de cola izquierda, lo mismo pero del lado izquierdo. Entonces, ahora el 5% está en la cola izquierda. La zona de rechazo van a ser los valores de t, tal que t sea menor o igual que menos t alfa n-1. Y si tengo un test de 2 colas, la alternativa es mu distinto de mu sub 0. Esperen que corro los participantes. Mu distinto de mu sub 0. Ahora todo el alfa lo tengo repartido alfa sobre 2 en cada cola. Entonces ahora el valor crítico, por supuesto que el valor crítico se corrió todavía más lejos, porque tuve que repartir el alfa entre las 2 colas. La zona de rechazo va a ser los t tal que en valor absoluto la t sea mayor o igual que t alfa sobre 2, porque ahora en la cola tengo alfa sobre 2, n-1 grados de libertad. Ven que acá era el 1,67 algo, bueno, no me acuerdo, ahora lo vamos a ver, creo que 1,7 algo. Ahora todavía se corrió más allá, porque ahora en vez de tener en la cola el 5%, tengo el 2,5%, porque hay 2,5% en cada cola. ¿Se entiende? Los valores críticos para la T. Sí. Bien. Vamos a hacer el problema de la aspirina, suponiendo que yo no conozco la varianza poblacional, la estimo con la muestral, con los mismos números, ¿eh? Vamos a hacer todo en la regla de decisión. Definición de variable aleatoria, tiempo que la aspirina, la propaganda tarda en calmar el dolor de cabeza, X normal mu sigma. Segundo paso, hipótesis, mu igual a 15, mu mayor que 15. Estadístico, ahora cambia. X barra menos mu 0 sobre S sobre la raíz de n. Ahora, ¿quiénes son las variables aleatorias acá? Antes solo era X barra. Ahora la variable aleatoria es X barra y además S es variable aleatoria. Hasta que no tome la muestra todavía es variable aleatoria. Este estadístico tiene distribución T n-1 bajo H0. Por esta S que le da los grados de libertad, n-1. Zona de rechazo. Valores de t, tal que t sea mayor o igual que t alfa n-1. Al nombre de la distribución le agrego el área a la derecha, alfa. Hasta acá la regla de decisión. Ahora voy a desencadenar la regla de decisión. Noto los datos. Los mismos números. Pero ahora, n25, x barra también 17, pero ahora s vale 6. ¿Sí? Porque quiero que comparemos Gauss con Student con los mismos números. En vez de sigma, ahora el S es 6. El alfa 5%, vean el valor de tabla. La T con 0,05 y 24 grados de libertad. 1,711. En la Gauss era 1,645. En la T me tuve que correr más a la cola, 1,711. Y fíjense, el estadístico es el mismo, porque lo calculé con los mismos números, 1,667. ¿Y ahora qué pasó? El 1,667 ahora no es mayor que 1,711. Con los mismos números no puedo rechazar H0
si hago un test de Student en lugar de un test de Gauss. O sea, el test de Gauss es más potente. Si yo conociera la varianza poblacional, es un test más potente. A mismos números, rechazo más con Gauss que con Student. Pero no puedo evitarlo. Si no conozco sigma, lo tengo que estimar, así que no tengo otro remedio que hacer un test de Student. Ahora, si no conociera la varianza poblacional, con estos datos, no puedo afirmar que la aspirina tarda más de 15 minutos en calmar el dolor de cabeza. Cometo error de tipo 2, porque no puedo rechazar la hipótesis nula. Como no puedo rechazar la hipótesis nula y como no puedo calcular el error de tipo 2, a menos que alguien venga a Dios y me diga, mira, mu sub 1 vale realmente 18, y entonces podría calcular beta, no lo puedo calcular, no sé cuánto vale beta. Entonces, como cometo error de tipo 2, no me puedo arriesgar a afirmar que mu es 15 o menor que 15. Entonces digo, bueno, no puedo rechazar. No tengo evidencia suficiente que indique que mu es mayor que 15. O sea que no voy a hacer juicio, obviamente, ¿no? Porque no tengo evidencia que indique que mu es mayor que 15, o sea que yo tengo razón y de que la aspirina tarda más de 15 minutos. Esta es la última diapositiva. ¿Hay relación entre intervalo de confianza y test de hipótesis? Absolutamente, estrecha relación. Y vamos a ver. Vamos a mostrarlo mediante fórmulas. No se la tienen que saber, pero una vez quiero que la vean para que vean por qué seguimos el criterio que seguimos cuando tengo un intervalo de confianza para un parámetro. Supongamos, para hacerlo más fácil, que la varianza poblacional la conocemos, o sea, que estuviéramos en el primer caso. Una variable X, normal mu sigma. Sigma conocida. Planteo un test de 2 colas. O sea que el intervalo de confianza es un intervalo de confianza bilateral. Entonces vamos a compararlo con un test bilateral. Que tenga mu igual a mu sub 0 contra mu distinta de mu sub 0. Si yo quisiera calcular para este test el estadístico de prueba con varianza conocida, el z sería x barra menos mu sub 0 sobre sigma sobre raíz de n. Y tendría distribución normal 0,1 bajo h0. ¿Y cuál sería la zona de rechazo? Z tal que en valor absoluto z sea mayor o igual que z alfa sobre 2. O sea, si yo obtengo un z cuyo valor absoluto es menor que z alfa sobre 2, no rechazaríamos la hipótesis nula. Si yo quisiera estimar el parámetro mu, no lo conozco, quiero estimarlo, ¿qué intervalo de confianza plantearía? Con sigma conocido, x barra más menos z alfa sobre 2 por sigma sobre la raíz de n, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué pasaría si el intervalo de confianza para mu se calcula, y una vez que lo calculo encuentro que este mu sub 0 está dentro del intervalo de confianza para mu. Supóngase, antes de ver las fórmulas, vamos a deducir lo que puedo esperar. Yo un intervalo de confianza para mu. Encuentro confianza de que entre el límite inferior y el límite superior está mu y el coeficiente de confianza es 0,95. Y ustedes quieren plantear un test que sea mu igual a mu sub 0 contra mu distinto de 0. Y se encuentran con que mu sub 0 está incluido en el intervalo de confianza. ¿Qué decidirían por intuición? Si mu sub 0 del test de hipótesis que quieren plantear está incluido en el intervalo. Pablo. Sí, no lo puedo rechazar. Bien, la intuición les dice que no podrían rechazarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una confianza en el 95% de que mu pueda valer un valor de intervalo. Si el mu sub 0 está ahí adentro, uno de ellos puede ser mu sub 0. O sea, intuitivamente no rechazarían si mu sub 0 está en intervalo. Si mu sub 0 queda fuera del intervalo, lo rechazaríamos. Entonces, vamos a ver qué pasa si mu sub 0 pertenece al intervalo de confianza, en esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Mu sub 0 está dentro del intervalo, o sea, es más grande que el límite inferior y más chico que el superior. Vamos a reemplazar los extremos del intervalo por la fórmula, ¿no? Con el menos es el límite inferior, con el más es el límite superior. O sea que el inferior es este x barra menos z alfa sobre 2 por sigma sobre la raíz de n, y el superior es x barra más z alfa sobre 2 por sigma sobre la raíz de n. ¿Ustedes se acuerdan cómo llegamos a esta fórmula? ¿Cómo hicimos? Habíamos puesto probabilidad
de que z, x barra menos mu sobre sigma sobre la raíz de n estuviera entre menos z alfa sobre 2 y más z alfa sobre 2. ¿Y qué hicimos? Toda la deducción nuestra fue dejar en el medio a mu y sacar todo y mandarlo a los extremos. Bueno, nos quedó esto, específicamente mu igual a mu sub 0. Ahora, ¿qué tendría que hacer? Vamos a hacer el paso inverso. Todo lo que sacamos antes vamos a meterlo acá adentro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago? Ahora tengo que sacarlo de los extremos. ¿Cómo saco de los extremos x barra? Lo resto. Y acá adentro va a quedar restado. ¿Sí? Estoy haciendo los pasos inversos. Acá se fue x barra, acá se fue x barra y acá quedó menos x barra. Ahora, ¿qué hago? Tengo que tratar de dejar en los extremos solamente los valores de tabla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir los tres miembros por sigma sobre la raíz de n, que es lo que hicimos acá. Divido acá, se simplifica. Divido acá, se simplifica. Divido acá, queda dividido. ¿Y ahora qué hago? Ahora tengo mu 0 menos x barra, pero para que esto se parezca al estadístico de prueba, tengo que multiplicar por menos 1. Si multiplico todo por menos 1, x barra queda positivo, mu 0 queda restando, pero esto va a quedar positivo, esto negativo, y el sentido de la desigualdad se invierte. Me va a quedar esto positivo, mayor que esto negativo. Pero ahora reordeno. Esto es lo mismo que decir menos z alfa sobre 2 menor que x barra menos mu 0, menor que z alfa sobre sigma sobre raíz de n menor que z alfa sobre 2. Pero x barra menos mu 0 sobre sigma sobre raíz de n, ¿quién era? Era z, el estadístico z, era esto, ¿no? Entonces me quedó que z está entre menos z alfa sobre 2 y z alfa sobre 2. ¿Pero qué situación era esta? Esta situación es el valor absoluto de z menor que z alfa sobre 2, que es justo la zona de aceptación, porque la zona de rechazo era el valor absoluto mayor o igual que z alfa sobre 2. O sea que si llego a que z está entre estos dos, llego a que el valor absoluto de z es menor que z alfa sobre 2, y esto es la zona de aceptación de la hipótesis nula. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde partimos? Si mu sub 0 pertenecía al intervalo de confianza, llego a que estoy en la zona de aceptación de la hipótesis nula, que es justamente lo que intuitivamente vimos. Si mu 0 está en el intervalo, acepto H0 o no puedo rechazar H0. ¿Ok? Al revés es lo contrario. Bueno. Entonces, con esto terminamos estos complementos al teórico. ¿Ustedes tienen algún...? Ah, una cosa que me olvidé. Lo de la asimetría de los errores. Por eso dejé puesta esta diapositiva. Los errores del test de hipótesis no son simétricos. Siempre uno tiene la necesidad de minimizar uno. Y el ejemplo que se da en general en la bibliografía, que no es estadístico, pero sirve, es este. Supongamos que estamos en un juicio, es lo que tiene en la diapositiva 8. Hay una condición real, que es que el acusado es inocente o es culpable, que eso el juez no lo va a saber jamás en la vida. El juez se basa en un montón de pruebas y todo, y llega a una decisión. O decide que es inocente o decide que es culpable. O el jurado, o quien sea, ¿no? El que analice las pruebas. Entonces están las cuatro situaciones. Si decide que es inocente y era inocente, está perfecto. Si decide que es culpable y era culpable, está perfecto. Ahora tenemos los dos errores. Entonces, acá también hay un error que el juez tiene que minimizar. ¿Cuál es? ¿Y en qué premisa está basado? ¿En qué premisa se tiene que basar para tratar de minimizar uno de los dos errores posibles? Sí, Pablo. Que es preferible dejar a una persona culpable libre que a un inocente encarcelado. Es una premisa de las leyes. Exacto. La ley dice que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, el juez tiene que minimizar la probabilidad de decidir que es culpable si el individuo en realidad era inocente. Entonces, esto tiene que minimizar en el juicio. Entonces, acá está. Los dos errores posibles son decidir que es culpable en realidad es inocente, decidir que es inocente en realidad es culpable. Con el principio jurídico tiene que, alfa para él, es decidir que es culpable si en realidad es inocente. Y de nuevo tienen el paralelo con la definición del error de tipo 1. Entonces, él tiene que minimizar esto. Rechazar H0 implica aceptar H1. Quiere decir que H1 va a ser que el individuo es culpable.
H0 va a ser que es inocente. Entonces va a ser un test en este tipo. Esto es como una regla mnemotécnica. Lo que se quiere probar con más seguridad se debe colocar en H1. O sea, aquella situación que yo puedo minimizar todo lo que quiera, va a ir a la hipótesis alternativa, que es lo mismo que decir minimizar este error, ¿no? Que esto sea alfa. Bueno. ¿Por qué puse esto acá? No tengo la menor idea. Porque era la base de datos. Después vamos a hacer test con el Infostat. Ahora no, porque el Infostat no tiene sí el test para una muestra, pero después lo vamos a hacer igual. Ya sé lo que quería hacer. ¿Ustedes tienen algún ejercicio que tengan alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? Si no, hay uno que quería comentar. Quería comentar este. ¿Tienen alguna duda o quieren que está bien comentamos este? Porque este es para decidir las hipótesis en función de la premisa de la que hablamos, en función de un sí condicional. Bueno. Voy a hacer una cosa. Esperen, voy a poner más luz. Les voy a dejar de compartir pantalla y vamos a ir al pizarrón. ¿Se ve más o menos? No, todavía no se ve porque en realidad no lo agrandé. Ustedes, no sé si lo ven chiquito o no sé cómo lo ven. Se ve. Sí, pero espera, lo voy a... como está grabado esto, voy a dejar de compartir la pantalla para que aparezca grande el pizarrón. Y déjenme ver, voy a poner acá el problema, para tenerlo a mano. El problema dice, se los voy a leer. El aumento semanal de peso de los pollos de un criadero se considera una variable aleatoria distribuida, se los voy a compartir para que lo vean junto conmigo, porque no van a tener la guía abierta. El aumento semanal de peso de los pollos de un criadero se considera una variable aleatoria distribuida normalmente con desviación estándar 9. Un establecimiento que fabrica alimentos para ese criadero estudia la posibilidad de agregar un nuevo producto al alimento tradicional que se considerará efectivo si se obtiene un aumento promedio de peso de por lo menos 200 gramos en una semana. ¿Está bien? Si con eso al agregarlo se obtiene por lo menos 200 gramos, el establecimiento no quiere perder la oportunidad de fabricarlo, entonces tiene que hacer un test de hipótesis. La cuestión es, ¿qué quiere probar él? ¿Que la media va a ser mayor que 200 o la media va a ser menor que 200? Vos puede ser por plantear la hipótesis, la variable aleatoria. Esperen, les voy a dejar de compartir. Para que veamos cuál es la variable en realidad que yo tengo que definir. Esperen, a ver si... Ay, no, ¿qué estoy haciendo? Porque El aumento semanal de peso ya se sabe que es una variable aleatoria con desvío 9. Ahora, el establecimiento lo que hace es, no va a muestrear sobre eso, va a muestrear en pollos a los cuales les haya dado el nuevo producto. ¿Está bien? Va a ser una prueba a los cuales les da el nuevo producto. Entonces, lo que va a medir es aumento semanal de peso de los pollos, etcétera, con el nuevo producto. ¿Está bien? Con el nuevo producto agregado. Es la variable aleatoria que define el investigador. Aumento semanal de peso de los pollos al agregarles el nuevo producto. Y esta variable aleatoria supone que tiene distribución normal y la varianza es, la desviación estándar es 9. O sea, alguno lo conozco. El desvío voy a suponer que siga en 9. Entonces, este aumento con el nuevo producto agregado dice que el producto será efectivo si el aumento promedio, si este es por lo menos de 200 en una semana. Entonces, el investigador tiene dos errores posibles, ¿no? Siempre planteamos, pues no sé bien qué es lo que quiero probar. Un error posible es decidir que mu es mayor que 200, si en realidad mu es menor que 200, lo pongo así crudo en los extremos, ¿no?
Y la otra posibilidad es decidir que mu es menor que 200 si en realidad mu es mayor que 200. Estos son los dos posibles errores. Y vamos a ver cuál es la premisa del fabricante. El establecimiento no desea perder la oportunidad de fabricar el alimento si razonablemente se puede suponer que el nuevo producto es efectivo. No quiere perder la oportunidad de fabricarlo. Entonces, para él, hay uno de los dos errores que va a querer minimizar. Si no quiere perder la oportunidad de fabricarlo, ¿cuál de estos dos errores va a querer que sea mínimo? Acá es lógica. Todavía El primero. No quiere perder la oportunidad de fabricarlo. Si decide el primero, decide que es mayor que 200, lo fabrica. Esperen que ahora me perdí. Lo que pasa es que si lo fabrica y le va Lo mal, fabrica pierde un y no, montón de claro, plata. Exacto, lo fabrica y no corre ningún riesgo, ¿no? Él no quiere perder la oportunidad de fabricarlo. Entonces, hay una de las posibilidades. Si decide esta, lo hace sin ningún problema. Pero si decide esta, esto es grave para él. O sea, ¿qué es lo grave para el investigador si no quiere perder la oportunidad de fabricarlo? Si llegara a decidir que mu es menor que 200, en realidad mu es mayor que 200, se está perdiendo la oportunidad de fabricarlo, ¿no? Porque decide que mu es menor que 200, no lo fabrica y tenía cierta probabilidad de que fuera efectivo, porque acá decide que no es efectivo y no lo fabrica. Entonces, si él quiere fabricarlo, esta probabilidad de ocurrir quiere que sea pequeña. Esta no importa, porque lo fabrica igual, no le importa. Pero si decide que esto, si llega a decidir esto, y no lo hace, no lo fabrica, pero tenía la oportunidad de fabricarlo, tenía una probabilidad de que fuera efectivo el alimento. Entonces, en esa premisa, esto va a ser el alfa para el investigador. Alfa, probabilidad de decidir que mu es menor que 200 y mu es mayor que 200. ¿Ok? Porque esto es grave para él. El alfa tiene que ser lo que sea grave para el individuo, para el investigador. ¿Se ve esto? ¿El rojo se ve? Sí, sí. Bueno, entonces esto va a ser el alfa para él. Entonces, como el alfa es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo verdadera, la hipótesis nula, entonces de nuevo estamos en la misma. Lo que dice primero, esto va a ser H1 para el fabricante. Y esto va a ser H0 y acá le va a poner el igual. Y va a ser un test de cola izquierda. ¿De acuerdo? Ahora vamos a la otra. Ahora la premisa es, como el establecimiento se encuentra en etapa de control de presupuesto, solo efectuará la inversión del cambio de producción si puede probar con un pequeño error que el nuevo producto es realmente efectivo. Ahora no quiere gastar de gusto, porque está en control de presupuesto. Entonces, si no quiere gastar, a menos que esté muy seguro, ¿cuál es la probabilidad de error que tiene que minimizar si quiere controlar el presupuesto? La primera. Exactamente, ahora la primera. Porque lo grave para él sería decidir que es mayor que 200 y que en realidad fuera muy mayor que 200, y estaría gastando de gusto. Entonces, en esa segunda opción, si tuviera marcador azul, que no lo tengo a mano, bueno, en esa segunda opción, o sea, la situación 2, el alfa para él va a ser la probabilidad de decidir que mu es mayor que 200 si en realidad mu es menor que 200. Oye, escribí esto y no escribí las hipótesis. Bueno, las hipótesis serían estas. En la segunda opción, entonces, si no quiere gastar, H0 va a ser mu, acá le pongo el igual, mu menor o igual que 200, y H1 va a ser mu mayor que 200. Entonces, fíjense que la zona para decidir que es mayor que 200 cuando decide que es efectivo, esto lo puede achicar tanto como achica el error de tipo 2. Perdón, el error de tipo 1, que es el que puede controlar. ¿Ok? Pues va a ser un test de cola derecha. Entonces, esa cola derecha, suponiendo que sigma es conocido,
va a ser un test de cola derecha y esta área de la zona de rechazo la va a poder achicar tanto como quiera. Elegir el 5% o hasta puede elegir el 1% si es muy grave hacer una inversión espúrea. ¿Se entendió? Ustedes siempre, cuando no están seguros, tienen que buscar el sí condicional. El sí condicional primero era si no quiere perder la oportunidad de fabricar el alimento. El sí condicional, el segundo es, está ajustado el presupuesto y si está seguro de que tiene algún objetivo, entonces lo va a fabricar. Si puede estar seguro, ¿dónde está? Esperen que busque exactamente la oración. Solo efectuará la inversión del cambio de producción si puede probar con pequeño error que el nuevo producto es realmente efectivo. ¿Ok? Siempre tienen algún sí condicional en la oración. Fíjense dónde está ese sí condicional y si no se tiene claro cuál es la hipótesis, se minimiza ese error que el investigador quiere controlar. Sepan que jamás la decisión van a estar seguros, nunca van a estar seguros de cuál es la realidad. ¿Cuál es la que tienen que controlar? Porque ahí es donde la probabilidad de error de tipo 1 va a entrar a tallar, porque es esa probabilidad de error la que puede minimizar el investigador tanto como necesite. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Bueno, a ver, les comparto pantalla de nuevo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta. Esto hay que procesarlo todavía. O sea, el test de hipótesis hay que masticarlo bastante. Después uno adquiere cierta mecanización en los procedimientos. Pero lo básico, acá siempre, cuando van a plantear una hipótesis, siempre hay que leer bien el enunciado para saber qué es lo que se quiere probar. ¿Qué es la hipótesis que se quiere probar? ¿Cuáles son los supuestos? Ahora para ver si voy a usar un test de Gauss o un test de Student, ver de dónde surgen los datos. Si son una definición de una variable, si surgen de una definición, o si se calculó. Por ejemplo, déjenme ver, acá. Por ejemplo, el 6.4. Se realizó una experiencia para determinar el efecto que produce una droga sobre la concentración de alcohol en la sangre de ratas en el momento de producirse cierta alteración respiratoria. Se midió esa concentración en 16 ratas tratadas con la droga y se obtuvo una media de 8,3 y una desviación estándar de 1,2. La concentración de alcohol. ¿Ve que dice? Se obtuvo una media de 8,3 y una desviación estándar de 1,2. Viene después de un se obtuvo, o sea que esos datos son de la muestra. Así que en el ejercicio 6.4 es claramente un test de Student. En el ejercicio 3, donde dice el contenido de vitamina C de un alimento balanceado producido por un establecimiento líder es una variable aleatoria distribuida normalmente con media 180 y desvío 38. O sea, ya se sabe que esa empresa produce un contenido de vitamina C en alimento balanceado que tiene una media de 180 y un desvío 38. Otra fábrica saca a la venta un producto equivalente. Quiere poner a prueba la hipótesis de que el contenido medio de vitamina C del alimento nuevo difiere del establecimiento líder. Quiere poner a prueba, bueno, yo hubiera puesto, en vez de difiere, pondría desde una cola, pero bueno, difiere. Para eso toma una muestra de 16 paquetes y obtiene una media de 202. Suponiendo que la varianza del contenido de vitamina C del alimento producido por el establecimiento B también es de 38, ven que ese es un supuesto. Era una desviación estándar del establecimiento líder y el otro toma una muestra y obtiene una media de 202. Suponiendo que la varianza también es de 38, o sea que esta varianza acá el tipo va a hacer un test de Gauss, porque supone que la varianza es la misma de un laboratorio de referencia, de un establecimiento de referencia, o sea que el único dato muestral que va a usar es el de la media, o sea acá va a ser un test de Gauss para una media. ¿Está bien? Tienen que aprender a leer el enunciado y leer de dónde surgen los datos que se dan. Si son datos, parámetros de variables aleatorias o si son estadísticos obtenidos de muestras. Bueno. ¿Listo? ¿Consulta, pregunta? Hay que procesarlo primero. Procesen tranquilos. Procesen tranquilos, no hay problema. Bueno, entonces,
traten de hacer, no les digo que hagan todos los ejercicios de la guía, hagan algún ejercicio, traten de plantear un test de hipótesis ustedes. Un ejercicio que es muy lindo para hacerlo, déjenme ver si quedó como primero, yo siempre ponía, sí. Este ejercicio es muy lindo, el 6.1, el de la producción anual de manzanas de la zona del Valle de Río Negro. Traten de hacerlo, porque ahí tienen elementos, además es un test de cola derecha, es interesante. O sea que por lo menos hagan ese, les dejo como tarea que hagan ese. Después en el taller lo consultan acá si tienen alguna pregunta. Pero es bueno que hagan algún ejercicio ustedes de cero, que se pongan, que hayan leído, por ejemplo, el teórico, y que se pongan a hacerlo desde cero, que definan la variable aleatoria, que definan los supuestos, van haciendo todos los pasitos. ¿Está bien? Sí. Sí. Bueno. Que tengan, ¿hoy qué día es? Estoy perdida. Jueves. Hoy es jueves. Bueno, que tengan lindo fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Marilu. Buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana, muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Que les vaya bien, que descansen. A ver si puedo parar. Ahí está.